Lo que ha pasado lo sabremos cuando el secreto del sumario se levante, ¿no? Mientras tanto, lo único que somos conscientes es que ha habido un despliegue policial enorme, que al final hay personas que están imputados por derechos genéricos pero sin fianza ni siquiera, y por lo tanto parece ser, o la primera impresión de todos, yo creo, que el despliegue en su momento no fue correspondido, no se correspondía con la importancia de los hechos. De todas maneras, hablaremos cuando se levante el decreto de sumario y cuando sepamos algo más, porque a día de hoy no sabemos nada más, ¿no? ¿Cree que habrá consecuencias políticas en relación con esa operación contra alcaldes, que son, por cierto, diputados provinciales? ¿Consecuencias políticas a qué se refiere? Hay unas elecciones cerca. Bueno, pues eso habrá que verlo, habrá que ver si influyen los resultados electorales de estos dos concellos en mayo, ¿no? Evidentemente va a depender del conocimiento que tengan los vecinos. Quiero decir, el vecino tendrá que saber, o debería de saber, qué es de lo que está acusado pues el alcalde para poder emitir un voto. A día de hoy no lo sabemos y en consecuencia yo de lo que piensan los vecinos no le puedo avanzar más, pero espero que por lo menos que todos puedan votar con conocimiento de lo que hay o de lo que deja caber, ¿no? El parque ofimático, bueno, es otra de las asignaturas y otro de los asuntos del que estamos muy pendientes. ¿Qué cree que va a pasar con los cooperativistas del parque ofimático, con el futuro de este terreno enorme en el que se habían previsto construir pues viviendas, incluso de protección oficial y demás? Pues nosotros hemos hablado en su momento, cuando recibimos las primeras sentencias del TSJ, hablamos con los cooperativistas y los representantes de las cooperativas, ¿no? Dijimos que efectivamente pues habíamos recibido esas sentencias, que esas sentencias nos obligaban a iniciar un proceso de reversión de los terrenos y que teníamos que estudiar a ver cuál era la actuación en consecuencia de Xisture, del IGUS y de la Xunta, en definitiva, ¿no? Hemos estado valorando y lo que hemos dicho es que vamos a iniciar el proceso de reversión de los terrenos. Ese proceso de reversión no va a afectar al desarrollo del parque ofimático ni tampoco a los fines del parque ofimático. Lo único que puede influir este proceso de reversión es que los propietarios iniciales puedan o no recuperar, según ellos estimen oportuno, la titularidad de esos terrenos. Eso también fue trasladado a las cooperativas. Y además hay un doble problema, y es que las cooperativas adquirieron o fueron vendidos esos terrenos a las cooperativas antes, en concreto el 31 de marzo del 2009, en un consejo de administración de Xistur, cuando existía este problema. Y, lógicamente, si esos terrenos los recuperan los propietarios, pues hay que devolver el dinero que han aportado las cooperativas por esos terrenos, ¿no? Eso lo establece el juez y nosotros tenemos que hacerlo si así lo estiman oportuno los antiguos propietarios de los terrenos si quieren ejecutar ese derecho de reversión, ¿no? ¿Cuándo veremos el desenlace de todo esto? Pues espero que pronto, en un par de meses se debería de ver. Lo que no es, a lo mejor lo más indicado, es que por parte del ayuntamiento se esté presentando maquetas, otra vez más, en este caso del ofimático, ¿no? Diciendo cómo va a ser la urbanización, cuando incluso por parte de la Xunta le hemos escrito una carta diciendo, oiga, hay estas sentencias, vamos a iniciar el proceso de reversión antes de iniciarla o de llevar a cabo la adjudicación definitiva de las obras de urbanización. Debería de saber usted quiénes son los propietarios de los terrenos para poder girarles los cargos, ¿no?, de esa urbanización. Y sobre todo porque también hay otra parte implicada, que son otros propietarios que han presentado recursos contra la adjudicación de estas obras, ¿no? Por lo tanto, creo que se deberían de pensar bien las cosas antes de dar pasos que después tengan consecuencias graves para, en este caso, el concello, ¿no? Ustedes hablan, por ejemplo, con el Ayuntamiento de A Coruña habitualmente. ¿Qué interlocución hay exactamente entre las administraciones? Porque se supone que ese es uno de los mandatos ciudadanos, ¿no?, que haya una relación para que puedan avanzar las cosas. En asuntos como, por ejemplo, la tercera ronda, a veces da la impresión de que hay como dos líneas paralelas, Xunta-Ayuntamiento, de ejecución, y que no termina de haber nunca una confluencia. ¿Cuál es la visión de la Xunta en ese sentido? Normalmente, con otras administraciones, pues tienes el diálogo que puedes tener con cualquier ciudadano, ¿no? Levantar el teléfono y hablar con otro responsable de otra administración, llegar a acuerdos o desencuentros y hablar las cosas. Desgraciadamente, ocurre que con algunos, pues en este caso ayuntamientos,
las conversaciones son siempre tergiversadas o no queda constancia de ellas. Por lo tanto, a lo que acudes normalmente es a que quede constancia de los acuerdos a los que llegas, y por eso se hace por escrito, a través del registro, pues en caso de la Xunta y del Concello, para que quede registro de las comunicaciones. Por lo tanto, eso es algo que no se puede después desmentir en un medio de comunicación o en una rueda de prensa o en una locución de cualquiera, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos es siempre transmitir por escrito, que es como tienen que hacer las administraciones, con sello de salida y de entrada de cada una de ellas. En el caso de la tercera ronda, pues hombre, yo creo que los escritos están ahí todos. Y lo que estamos viendo es que después de haber hecho todo lo imposible para que la tercera ronda sea una realidad, ahora el ayuntamiento se descuelga de nuevo, poniendo una pega más para que realicemos el último tramo que le corresponde a la Xunta. Es una pena. Es una pena. Los escritos están ahí y podemos comprobar las fechas en las que fueron enviados. Y hombre, poca credibilidad puede tener que para 4 kilómetros que hay que expropiar llevemos 8 años y ni siquiera estén expropiados. Y que para el último tramo, ocupando 88 fincas, parece ser que después de varios meses se han dado cuenta de que hay 6 que tienen alguna duda y que no hayan iniciado el proceso. Nosotros hemos de recordar que ya hemos adjudicado el tercer tramo a una empresa, que desde ayer está en disposición de entrar las excavadoras, y todo el retraso que se produzca en la obtención de los terrenos, pues vamos a acumularlo para la finalización de la obra. No podemos hacer más. Nuestra predisposición es total y absoluta, pero claro, cuando escuchamos al mismo tiempo, en este caso al alcalde, pues decir que él es el impulsor de la tercera ronda, que él está cambiando todo esto, y venga, llevan 8 años y han sido incapaces de obtener 4 kilómetros, pues ¿qué quiere que le diga? Aquí hay administraciones que hacen el trabajo y otras pues que no lo hacen. En fin. Y ya para terminar, ¿cómo ve la situación en A Coruña de cara a las elecciones municipales? Pues muy interesante porque veo que va a haber un cambio en la alcaldía y que eso puede cambiar radicalmente la ciudad. Yo sinceramente espero que eso ocurra, y creo que es necesario que entren aires nuevos en el Palacio de Marepita después de muchos años de un gobierno del mismo color. Mire que esto queda grabado, después del 22 se lo podemos poner otra vez en antena, señor Diego Calvo. Pues lo pondremos. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, buenos días.